Mi propósito al escribir esta comunicación consiste en identificar los materiales considerados como reliquias en el pasado cofrade. Es un patrimonio menor, hasta ahora poco conocido, aproximándonos a su origen, procedencia, función y destino, así como relacionarlos con sus respectivos relicarios, los cuales se estudian desde el punto de vista formal y artístico para situarlos en el contexto histórico y devocional que les es propio, toda vez que se trata de objetos de este patrimonio cofrade cuyo uso en relación con el culto continúa vigente en la actualidad, particularmente por lo que se refiere a las cofradías de Jesús Nazareno, Santa Veracruz y Santo Entierro. Bien, en el complejo mundo de la religiosidad en el otoño de la Edad Media, la devoción a los misterios de la vida de Cristo, la Virgen, los mártires y los santos se manifestaba, como en los siglos precedentes, también con la veneración de reliquias. Esta forma concreta de piedad que se apoyaba en la visibilidad de dichos objetos al estar impregnados de la gracia divina y por lo tanto dotados de supuestos poderes taumatúrgicos, gozó de fuerte arraigo popular entre las masas angustiadas por la salvación personal y colectiva. Las jerarquías eclesiásticas la alimentaron con la finalidad de aumentar el fervor religioso, legitimándola con la emisión de indulgencias, por lo que las reliquias se proyectaban como eficaz instrumento de salvación, junto a los sacramentos, sacramentales y el conjunto de toda la práctica devocional, al alcance de unos fieles necesitados de sentir día a día el contacto con lo sagrado en el duro bregar de su existencia humana. A lo largo de la historia de la Iglesia, el culto de las reliquias fue cuestionado en varias ocasiones, pero nunca llegó a sufrir oposición tan fuerte como a mediados del siglo XVI, con la acción de la Reforma protestante que negaba el valor del culto a los santos y de las indulgencias. La lógica reacción eclesiástica a estos embates consistió en la reafirmación expresada en la sesión 26ª del Concilio de Trento, sancionando la legitimidad y la conveniencia de su veneración. El decreto de la invocación de los santos, puesto que las reliquias producían efectos conmovedores en los fieles y se justificaban teológicamente bajo el argumento de que proporcionaban modelos a imitar y en ellas se veía reconocida la función intercesora o mediadora de la persona sobrenatural invocada. En este contexto doctrinal debe, por tanto, entenderse el gran impulso que, incentivado por el redescubrimiento de las catacumbas romanas en 1578, recibe esta variante piadosa en la que se implican obispos, comunidades y nuevas órdenes religiosas, jesuitas, personas seculares, nobles, dignatarios y reyes, singularmente la monarquía de España y, si se quiere, por emulación, las demás monarquías europeas bajo obediencia romana. Muchos de ellos ejercieron como buscadores o acopiadores, tratando de obtener por distintos medios ingentes cantidades de reliquias, y no hubo templo ni oratorio que careciera de ellas. Fueron numerosísimas las conservadas en monasterios, catedrales, parroquias, capillas, oratorios y casas particulares, guardándose en bellos cofres y relicarios. Por lo que se refiere a las reliquias existentes en los templos, monasterios y conventos de la ciudad de Zamora en un arco temporal que va desde el siglo XV al XIX, diremos que, tras una revisión de los inventarios y de las visitas efectuadas por la autoridad eclesiástica, se comprueba que existieron muchas y muy variadas, algunas muy peculiares. Son mayoría las pertenecientes a los mártires y confesores, menos numerosas las relativas a Cristo, en las que destacan las alusivas a los misterios de su pasión. Todas ellas se contenían en cofres depositados dentro de una alacena abierta en los muros de la iglesia o en la sacristía. Solían estar identificadas, las menos expuestas en tecas, otras envueltas en cendal o papel. Particularmente aquellas no identificadas o que no poseían auténtica, con las que los visitadores solían mostrarse muy reticentes pese a que hubiera tradición de veneración. Entonces ordenaban envolverlas,
pero sin apartarlas del relicario. Muchas reliquias no han llegado a nuestros días, han desaparecido una mayor parte debido fundamentalmente a la caída de la devoción popular acentuada en los dos últimos siglos, XIX y XX, por los procesos secularizadores. En esta ciudad, la devoción a Cristo, la Virgen y los santos había propiciado desde antiguo la aparición de un sinnúmero de cofradías, emergiendo algunas de ellas con el objeto de aumentar el culto en torno a las reliquias, así como su protección y vigilancia frente a posibles robos. Ejemplos más significativos de lo dicho son las cofradías de caballeros cubicularios, encargada esta de la custodia de los cuerpos santos, los patronos San Atilano y San Ildefonso, y al menos desde comienzos del siglo XVI la cofradía de San Cucufate, sita en la iglesia parroquial de Santo Tomé. En general, todas las cofradías persiguieron fines cultuales, pero algunas nacieron con la única finalidad de poder alcanzarlos. Nos referimos sobre todo a la gran masa de cofradías devocionales en la que deben ser incluidas la mayor parte de las que llevaban por título alguno de los misterios celebrados durante los días de la Semana Santa. Veracruz, Jesús Nazareno, Santo Entierro, que en algún tiempo fue gremial, Angustias y Resurrección. De estas, puede decirse, todas acudieron desde el siglo XIX, cuando fueron convocadas a la catedral por el obispo para adorar una reliquia extraordinariamente milagrosa, la cruz de carne, cuyo atractivo devocional a comienzos del siglo XVII algo había tenido que ver con la elección del recorrido procesional de la primera congregación de nazarenos en la madrugada del Viernes Santo, antes de ir a andar los pasos cercanos a la ermita y Cruz del Calvario. Algunas cofradías organizaron procesiones extraordinarias con ella o acudieron a su santuario para realzarse a sí mismas en los momentos de recaída de su fiesta principal, caso de la Veracruz en el siglo XX. Pero todas, o la mayoría, porque si la de Angustias presumía de ser fundada por San Vicente Ferrer, las demás pretendieron de alguna manera procurarse el contacto con lo sagrado a través de las reliquias, como se va a tratar a continuación con el estudio de los relicarios separados por la categoría de su contenido, esto es, las reliquias reales o primarias y las reliquias indirectas o secundarias. La primera de las reliquias primarias las tenemos presente, mejor dicho, en el relicario que estamos viendo. Pertenece al patrimonio de la cofradía de la congregación. En él se encuentra inventariada esta cruz relicario que se da a besar al término de sus misas reglamentarias, particularmente la de difuntos que se celebra el primer domingo de Cuaresma y que da paso a la celebración de la Junta General de Hermanos. Se trata de un tipo de relicario en forma de cruz latina, sustentado en una peana escalonada, realizado en madera de ébano y guarnecido en plata en su color, y cantoneras sobredoradas con adornos formados por un balaustre y dos tornapuntas con cabezas de grifos. Tanto en brazos como astil lleva embutidas tecas redondas con cerco de plata que alojan en su interior las correspondientes reliquias primarias, reliquias ex ossibus, es decir, los pequeños fragmentos de los cuerpos santos. Se identifican las de San Pedro, San Bartolomé, Santa Isabel, Santa María Magdalena, San Agustín, San Blas, Santa Lucía, con los respectivos rótulos. Forman un número un tanto exiguo frente a la suma de las que se hallan descompuestas en el mismo relicario o han perdido su rótulo cuando no faltan con teca incluida. Tanto en el árbol como en la peana alternan tecas con óvalos esmaltados y cartelas apergaminadas con figuras de la Virgen, el Calvario, el Cordero Apocalíptico, Santa María Magdalena, Santa María Egipciaca, San Pedro, San Esteban, San Jerónimo, San Sebastián, San Benito, San Francisco de Asís o San Vicente Ferrer, entre otros santos de arraigada devoción popular en la Edad Moderna. Tecas y óvalos están rodeados de botones de cristal de diferentes tamaños y colores, dispuestos formando en cada caso distintas figuras geométricas que para el caso de las tecas van rematados con punteado. También los cantos se hallan repletos de pequeños botones. En su día, Ribera de las Heras con este relicario estuvo acertado al proponer su datación en el siglo XVII,
pues a pesar de no contar con noticias sobre su origen y autoría, en nuestra opinión parece que procede del mobiliario doméstico de don Sebastián Ruiz de Agüero, funcionario y vecino de Zamora, fallecido el 9 de marzo de 1662, que legó sus bienes a la cofradía. Es así que en el inventario de los bienes de su vivienda, realizado el mismo día de su óbito, a petición de Isabel y Manuela de Córdoba, figura una cruz de ébano guarnecida y labrada de plata sobredorada con peana en caja y botones de cristal. Somera descripción esta que coincide con el relicario objeto de nuestra atención. A mayor abundamiento, hay que decir que algunas de las personas sobrenaturales que aparecen en dicha cruz encajarían en el universo devocional del referido bienhechor, según se deduce de la lectura de dicho inventario, así como el testamento. Lo cierto es que la pieza constituye una obra de gran interés, en un estilo propio del lenguaje clasicista de la primera mitad del siglo XVII, respondiendo a una tipología que se repite con asiduidad en estos momentos. Y por la forma que adopta, debemos pensar que pudo cobijar al menos tierra del Monte Calvario. No en balde su representación figura en uno de los esmaltes, con lo que su permanencia en el patrimonio de esta cofradía habría alcanzado pleno sentido. Como me imagino que no vamos bien de tiempo, paso a relacionar la siguiente de las reliquias. La siguiente, mejor dicho, la última. Es decir, me salto la más importante, que es la del Lignum Crucis de la Vera Cruz, donde más me he extendido. Bien, fue en la década de 1870 cuando los cofrades de la Cofradía de la Santísima Resurrección merecieron la gracia del obispo Bernardo Conde y Corral, quien quiso contribuir de forma decisiva al proceso de revitalización de la fiesta de la cofradía, concediéndoles una reliquia alusiva al misterio que celebraban. Así, en febrero de 1879, el administrador, por sí y en nombre de los hermanos, se dirigió por escrito al prelado, significándole el deseo de obtener una reliquia de dicho misterio para poderla exponer a la veneración del pueblo cristiano en los días que nuestra Madre la Iglesia lo celebra, y como hayan llegado a saber que vuestra Excelencia Ilustrísima se la ha proporcionado. Esta reliquia, una partícula del Santo Sepulcro, habría de ser exhibida dignamente en la procesión de la mañana del día de Pascua, en un ostensorio adecuado para el efecto, bajo los pies de la imagen de Jesús resucitado, concretamente en un horadado en el frente de su trono. La autoridad diocesana lo tenía todo bien claro, de manera que procedió inmediatamente a enviar la petición a Roma para su tramitación por la Sagrada Congregación de Indulgencias y Reliquias. Pero, según parece, el asunto no sería despachado en Roma, por lo que el prelado tampoco debió recibir ningún rescrito de vuelta, quedando sin efecto la concesión de la gracia que él mismo había otorgado. ¿Cuáles serían las causas que pudieron motivar la falta de resolución? El agotamiento de las existencias en el Sagrado Apostólico, los efectos que en aquel dicasterio tuviera la entrada en vigor del decreto promulgado meses antes por León XIII contra el abuso en la circulación de reliquias, o quizás el desistimiento en la petición por parte del prelado zamorano ante una probable falta de compromiso de la cofradía para costear un relicario como el que se pretendía. La falta del libro de actas de la cofradía en esos años nos impide averiguar las causas. De cualquier forma, voy concluyendo, lo cierto es que aquella reliquia vendría a parar a Zamora de la mano del sucesor de Conde y Corral en su silla episcopal, el zamorano Tomás Belestá y Cambeses, correspondiendo al regalo que a éste le fue hecho por el Papa tras la finalización de su visita ad limina a la Ciudad Santa en 1882. Esta reliquia, que el prelado zamorano mantuvo en su poder por espacio de 9 años hasta que decidió donarla a la Cofradía del Santo Entierro, de la que sabemos era reconocido devoto, se expidió en la Cancillería Episcopal con fecha de 28 de febrero de 1891 su certificación de autenticidad, de lo que se dio cuenta en la Junta General de Hermanos de esos años. La reliquia, ahora denominada Santo Entierro, pasaba a formar parte del patrimonio de la cofradía, junto con el relicario, que es este, que para ella se había adquirido a la firma comercial Timoteo Gutiérrez, sita en Valladolid y especializada en ornamentos eclesiásticos.
por lo que desde ese momento comenzaría a exponerse a la veneración de los fieles al término de las misas reglamentarias de la Hermandad. Sin embargo, parece que en el pontificado de Luis Felipe Ortiz la mencionada reliquia llegó a ser sustituida, ignoramos las causas, por otra partícula de idéntica naturaleza, procediendo en esta ocasión de Tierra Santa, tal y como lo acredita una auténtica de reliquias existente en el archivo de la cofradía, expedida por el Patriarca de Jerusalén el 23 de julio de ese mismo año. Este documento reconoce solemnemente y de forma conjunta la autenticidad no de una, sino de 3 partículas correspondientes a Tierra del Monte Calvario, el Santo Presepio de Belén y el Santo Sepulcro de nuestro Señor Jesucristo, siendo las que en la actualidad, aparejadas con las rúbricas de rigor, se conservan y se exhiben en el viril de dicho relicario. Este relicario, cuyo centro es un viril plateado de forma ovalada, es un ostensorio metálico de baja aleación, alpaca dorada, muy ligero, de un tamaño muy pequeño, sobredorado, y que constituye un clásico derivado del modelo barroco de relicario inspirado en el tipo de custodia eucarística, por lo que consta, como hemos visto, de peana astil y un cerquillo ovalado, aureolado con rayos biselados, alternando tornapuntas y enriquecido con cristales de varios colores, rojo, azul y blanco, tallados en forma de cruz. Identificadas y documentadas en la medida de lo posible las reliquias como los relicarios, descrita su utilidad y determinado el origen de su contenido, concluimos que el fervor y el culto a las reliquias se ponen de manifiesto en estas 3 cofradías, curiosamente en época contemporánea, siglos XIX y XX, cuando en la cristiandad y en medio de los procesos secularizadores van perdiendo las reliquias su sentido de protección y de mediación con lo sagrado. No obstante en lo cual, en dicha época fueron, y hoy continúan siéndolo, un referente tangible de la realidad de los misterios a las que las mencionadas cofradías tributan culto en sus respectivas celebraciones de la Semana Santa, por lo que siguen invitando a los cofrades a fomentar la vida interior con la mirada puesta en dichos misterios. Gracias.